Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. En uno de los pueblos viven desde tiempos inmemoriales dos familias, Blasem y Valker. Durante los últimos 100 años no ha tenido lugar ni un solo acontecimiento importante sin la participación de estas familias, y casi siempre han adoptado posturas opuestas. Mientras que en la guerra civil los Blasem lucharon hasta el último hombre del ejército, los Walker aceptaron el nuevo gobierno desde los primeros días de la revolución y se marcharon. En los años 20, los Blasem almacenaban grano, y los Walker los kulak. Pero los Blasem fueron de los primeros en inscribirse en la granja colectiva. Sam, que entonces era cabeza de familia numerosa, se dio cuenta de que no había vuelta atrás y que les quitarían todo lo que habían ganado por la fuerza. Como él y sus hijos sabían leer y escribir, encontraron lugares más cercanos a los jefes, y luego se convirtieron en miembros de la junta. Pero a Walker Paul le daba pena desprenderse de sus tierras, su caballo y su vaca, así que aguantó hasta el final. Llevó su ganado al corral público y empezó a trabajar por días laborables, como todos los ganaderos colectivos. La única vez que no hubo desacuerdo entre las familias. Durante la guerra, toda la población masculina de Blasem y Valkyrie fue al frente como voluntaria. Y resulta que casi todos regresaron vivos a su pueblo natal, aunque heridos y mutilados, pero vivos. Y después de la guerra se apretaron el cinturón y volvieron a levantar su granja colectiva nativa. Pero como antes, las familias Blasem y Walker no se comunicaban entre sí. Todos han olvidado ya cuándo y por qué un gato negro corrió entre ellos. Y sus familias probablemente no recordaban la causa de la disputa. Pero la disputa continuó. En las ciudades la gente puede convivir sin saber nada de sus vecinos. Pero en los pueblos y aldeas la fama incluso malo, incluso bueno, por lo que toda la vida para una persona y se extiende, y no para una persona, sino para todos sus descendientes. Cuando se construyó el embalse de Tsimlianskoye, parte del pueblo se inundó y tuvo que alejarse del agua. Y aquí las familias empezaron a asentarse en diferentes orillas de un pequeño afluente del Don, que en el caluroso verano se convertía casi en un arroyo. Los descendientes de los Blasemis se decantaron por la orilla derecha, y los herederos de los Walkeris por la izquierda. Pero con el paso del tiempo, los jóvenes se marcharon a la ciudad, los novios trajeron novias de otros pueblos, granjas o stanitsa, las familias Blasemi y Valker se agotaron y empezaron a desempeñar un papel menos destacado en el pueblo. Y a principios del siglo XXI solo los antiguos residentes recordaban la antigua enemistad. Pero la historia solo duró un tiempo y resurgió de forma inesperada y trágica. La perestroika asoló pueblos y aldeas con un huracán destructor. Consiguieron arruinarlo todo y no hubo quien reconstruyera. El antiguo pueblo rico con una iglesia, una escuela, un club, una guardería y otras ventajas de la civilización empezó a convertirse en un fantasma, y la población restante, por falta de trabajo y perspectivas de vida, perdió todo interés por la vida, excepto por el alcohol. Fue doloroso para los que habían vivido en esta tierra durante décadas. Archie decidió que antes de que los edificios de la antigua granja colectiva cayeran en completo abandono, era necesario organizar allí nuevas granjas. El negocio avanzaba con dificultad, el Estado compraba los productos por apenas unos céntimos. Decidió actuar a la manera del viejo abuelo, el centro del distrito está muy cerca. Abrió sus propios puntos de venta en el mercado central y allí vendía carne, mantequilla, requesón, por supuesto, leche. Al principio trabajaba casi con pérdidas, pero luego las cosas mejoraron. La cola se agolpaba cerca de su pabellón, incluso antes de que los coches trajeran los productos, y los tiempos no eran fáciles entonces. Parece que solo han pasado 30 años desde entonces, pero como si fuera en otra época. En las ciudades de provincias en las estanterías de las tiendas había pirámides de tarros con algas a una batería de agua mineral. El resto solo estaba disponible tras hacer largas colas o a golpe de talonario. De todos modos, Blasem se puso las pilas. Cierto que en su época tuvo que luchar contra todo tipo de chantajistas de tejado. Archie tenía una hija. Su esposa Selena dijo después de la boda que no tenía intención de conseguir un campamento gitano. Ella daría a luz a un hijo y con eso bastaba. Y entonces, cuando Arianka tenía 5 años, se fue tras su nuevo amor a la capital,
su propia felicidad femenina que construir. Después de su matrimonio con Blasem, Selena no quería ir a la ciudad y comerciar en el mercado. Y de repente empezó incluso a pedirlo ella misma y a menudo no volvía con los carros del campesino. Luego dijo que tenía que ir al hospital y después a las tiendas. Y entonces dejó de mentir, le dijo a su marido que solo tenía una vida y que no pensaba languidecer en el pueblo. Si Archie quería quedarse con ella, que vendiera la casa y la granja y se mudara a la ciudad. No, encontraría a alguien que la consolara, o mejor dicho, ya tenía un consolador. Solo que Selena aún tenía miedo de dar un paso decisivo. Blasem se preguntaba de dónde sacaba su mujer tales exigencias. No se la había llevado de la ciudad, era de aquí, se había criado en la calle vecina y había ido al colegio con él. Durante mucho tiempo persuadió a Selena para que entrara en razón, pero fue en vano. Se marchó y realmente, a diferencia de muchos buscadores de una vida mejor, encontró su felicidad. El nuevo marido tenía manos de oro, y los buenos constructores estaban muy solicitados en aquella época. Y Selena se convirtió en ciudadana de la ciudad, para ser justos, digamos que no se olvidó de su hija, venía 3 o 4 veces al año, le enviaba regalos. Pero no se la llevó con ella. Y Archie se alegró de ello. Su madre le ayudó mucho en aquella época, tal vez se habría casado de nuevo, pero el trabajo le quitaba todo su tiempo y sus fuerzas. Tenía una novia en la ciudad, y esta relación tan desahogada le sentaba bastante bien. La familia Walker no era la última del pueblo. Kevin, un ávido pescador, se dio cuenta de cómo sacar provecho de su afición. Compró por nada el antiguo muelle de la granja colectiva, con varias barcas viejas, un par de casas que estaban más cerca del embalse y organizó allí una especie de club de hombres. Al principio, venían invitados de la ciudad y de los alrededores con el único propósito de pescar. Luego, las bellezas locales, libres de una moral estricta, se encapricharon del lugar. Pasaban por el muelle y aceptaban encantadas una invitación a una sopa de pescado. El pueblo prefería no hablar de lo que seguía a la sopa, y el lugar se llamaba Tverskaya, porque aún estaban frescas las impresiones de la película Inter de Bochka. Por supuesto, entre los pescadores visitantes no había extranjeros, pero seguían viniendo hombres bastante acomodados, deseosos de comunicarse con la naturaleza. Y todas las mujeres que amaban el Uca creían que conseguirían un boleto de la suerte y saldrían del pueblo. Pero en todo el tiempo que lleva existiendo el club aún no se ha producido tal acontecimiento. Más de una vez los hombres del pueblo, cuyas hijas no pasaban el tiempo en casa, sino en el club, vinieron a pegar a Kevin, pero al final todo acabó en paz. Walker, convencido de que no tenía nada que ver con las comodidades de los jóvenes, sacó unas botellas de vodka barato y aperitivos, bebió con los inoportunos invitados y estos se marcharon. Las madres de las hadas del amor rurales actuaron de manera diferente, pisotearon un camino a la policía del distrito, y el más alfabetizado de ellos incluso más de una vez hizo una declaración sobre todas las reglas, que Kevin estableció un burdel en la familia. El policía escribió en la solicitud una nota que la señal se comprobó y no se confirmó, y el ciudadano Walker organiza actividades recreativas para los ciudadanos y paga fielmente los impuestos, lo que contribuye a la prosperidad del país. En general, los vecinos hablaron del desagradable vecindario y se calmaron. La esposa de Kevin, Sarah, no se inmiscuía en sus asuntos, se dedicaba a las tareas domésticas y criaba a 3 hijos, Berry, Harry y Alexander, a los que el marido no quería, bien porque era el más joven y todos adulaban a su madre, bien porque muchos en el pueblo pensaban que no era suyo. Hubo un periodo en la vida familiar de los Walker en que Kevin se emborrachó por la desesperación de su situación económica, y no solo se emborrachó, sino que empezó a pegar a Sarah de vez en cuando. Y ella era una mujer de buen carácter, se reunió 2 hijos y las cosas, y se fue a sus padres en la granja. El primer mes Kevin fue cacareando, todo esperando a que su esposa vino y se inclinó a sus pies. El segundo se lo pensó, y el tercer mes fue a ver a su suegro y a su suegra para que comprendieran a su hija y la trajeran a casa. Sarah mantuvo su estilo un par de meses más, y luego volvió a su casa. A partir de entonces, Kevin tomó algunas copas, pero se guardó las manos, y 7 meses después nació Alexander. La comadrona dijo que el niño era prematuro, pero los vecinos, al ver qué clase de hombre rico amamantaba Sarah, afirmaron lo contrario. Volvió a casa de su marido ya embarazada.
La mujer no tenía tiempo para chismes ni habladurías, pues también era una activista rural nata. Casi en el jardín de infantes, donde llevó a los niños, una feria o una actuación, Sara aquí como aquí hornea pasteles y trajes de ropa vieja y cosas viejas construirá y madres poco generosas reprendió peor que cualquier inspectores y PDN. Y para sus hijos estrictamente vigilado, obligado a estudiar bien y acostumbrado al duro trabajo rural. Los 3 hijos crecieron sanos y guapos. A pesar del hecho de que en las tiendas y mercados solo había productos chinos entregados por transbordadores, de alguna manera milagrosa obtuvo cosas decentes, y los niños, a todas sus virtudes, también fue vestido de punto de aguja. En general, en el instituto a los hermanos Walker no les faltaban novias. Por la graduación del mayor Berry, decidió que suficientes niños en el pueblo para quedarse, dejar que el hijo vaya a estudiar en el instituto, y permanecer en la ciudad. Y allí los padres ayudarán con un apartamento. Gracias a Dios, la familia tenía dinero. Una vez que Sara decidió discutir este tema con su marido, pero él no vio nada malo en el hecho de que los niños en el pueblo para trabajar. La esposa, que había sospechado durante mucho tiempo que Kevin no es a causa de los negocios en la costa tan a menudo comenzó a quedarse, se dio cuenta de que los problemas familiares en realidad no le molestan y lo aceptó. Durante los años de matrimonio el amor había pasado, así que Sara no tenía celos. Y el hábito se mantuvo, por lo que vivió con su marido durante los últimos años, como un buen vecino, en paz y armonía. Sara decidió discutir la futura profesión de Berry con todos sus hijos. Quería que los hermanos estuvieran juntos en el futuro y se ayudaran mutuamente. Pero resultó como en la famosa fábula. Berry quería ser maquinista de trenes eléctricos. Una vez, cuando era niño, él y sus padres fueron al mar. El sonido, los trenes y los destellos tras las ventanillas, luego las estepas, luego las ciudades, luego los puentes, gustaron tanto al niño que desde entonces ya empezó a soñar que se convertiría definitivamente en maquinista cuando fuera mayor. A Sara no le gustó mucho esta decisión. Ella quería que su hijo fuera abogado o notario, había oído que estas profesiones están ahora muy solicitadas. Pero Berry tenía una vaga idea de lo que hace un abogado, y de lo que hace un notario, y no sabía nada, así que insistió por su cuenta. El mediano Harry también había encontrado algo que hacer, soñaba con la fama como programador informático. Sara consideraba que un ordenador era un juguete como un Sega o un Dandy, solo que más caro. Por eso no veía ninguna utilidad en el hecho de que Harry pudiera pasarse horas sentado ante el monitor. No aprobaba la elección de Alexander, aunque era el menor de los hermanos, pero su deseo de ser veterinario era inquebrantable. Le encantaban los animales. Para no discutir con su madre, el menor la convenció de que los veterinarios y en la ciudad no necesitan menos que en el pueblo. Pero Sara no lo creía realmente. Al final, se dio cuenta de que los mismos hijos para hacer lo mismo no va a funcionar y estuvo de acuerdo con su elección. Solo ella puso las condiciones que todos ellos estudiaron en la misma ciudad. Los hermanos estuvieron de acuerdo, sobre todo porque en el centro regional se podía estudiar para maquinista, y para programador, y para veterinario. Berry entró en la universidad sin problemas. Hubiera podido pasar por el instituto con sus conocimientos, pero allí no forman maquinistas, y él no quería ser ingeniero. Cuando venía a casa de visita, hablaba con entusiasmo de las ventajas de la vida en la ciudad. Sus hermanos le visitaban a menudo. Cuanto más conocía Berry la profesión, más le gustaba. Y después de sus primeras prácticas, se enamoró del ferrocarril como una mujer. Su madre se alegró de ver la felicidad brillar en los ojos de su hijo, y por enésima vez dio gracias a Dios, que le dio la sabiduría de no insistir en lo suyo y dar libertad a sus hijos. También dijo a sus amigas que no obligaran a los niños a vivir como nos gustaría que vivieran, que dejaran que nuestros sueños incumplidos siguieran siendo sueños y que dejaran a los niños vivir a su manera. Sus amigas pensaban que estaba bien que dijera eso cuando su marido tiraba un duro en casa, y su hogar estaba siempre en orden, y sus hijos eran listos y sanos. Sara se rió, y a estas palabras de sus amigas contestó: «Y yo, como una princesa sobre un guisante, solo lo hago tumbada en la barandilla. Se me ha olvidado cuando he dormido 6 horas seguidas, tengo que hacer una cosa y otra, y ahora Berry se ha ido. Era un buen ayudante, pero no necesito sus manos en la casa.
Sus amigas estaban de acuerdo en que tenía unos hijos maravillosos, pero ahora debía elegir a sus nueras. Y, por supuesto, todos los que tenían hijas en la familia, se referían a ella Maddie, Cassie, Katie. 2 años pasaron rápidamente, y Harry se fue a la ciudad. Sarah y Kevin consultaron y decidieron comprar a los hermanos un apartamento, para que no vivieran en dormitorios diferentes. Y en 2 años Alexander también vendrá a ellos. Solo la madre tenía miedo al principio, como si los niños, al igual que su padre, no estaría en las niñas de apartamentos diferentes de plomo. Fue a ellos casi todas las semanas con un cheque. Pero si los hermanos sabían cómo disfrazarse tan bien, o si eran serios y limpios en sus relaciones con las mujeres, Sarah nunca notó nada reprobable. Sarah se quedó solo con su hijo menor. Y sobrellevar el numeroso hogar se hizo aún más difícil. Su marido pasaba cada vez menos tiempo en casa, pero Sarah no se enfadaba. Empezó a construir, para tener algo que dejar a sus hijos. Empezó a contratar ayudantes. Y en el pueblo empezó a hablarse de que no buscaba tanto un ayudante como un sustituto para Kevin. Por la mañana, una vecina cercana trajo este chisme. Contó emocionada que ella misma lo había oído hoy en la tienda. Y al final de la historia preguntó, ¿van a vender los jabalíes? Me gustaría tener uno. Fue entonces cuando Sarah se dio cuenta de por qué la vecina había llegado corriendo primero. ¿Y tú y tus compañeros pensáis que por vuestra lengua perversa voy a vender las granjas por nada? Sois tan estúpidos como las gallinas. Trabajas tanto como yo. Y luego, al menos, véndela o regálala. La vecina, dándose cuenta de que su maniobra había fracasado, dijo conciliadoramente. Solo quería advertirte de que la gente habla de ti. ¿Qué me importa a mí lo que se hable de ti? Ya no tengo 20 años para pensar en lo que dirán de mí los cotillas. Y además, si quiero tener novio, ¿a quién le importa? Tú misma recuerdas cuántas veces huiste del cónyuge legítimo hacia otros hombres. El vecino se apresuró a alejarse del pecado, pero unos 10 minutos más tarde llegó Kume, casi susurrando comenzó a volver a contar las últimas noticias. Sarah la interrumpió a media palabra. Yo no vendo jabalíes, vacas y otros animales. No atraigo a mi empleo a los maridos de otros hombres. Y el resto es asunto mío si ya te lo he dicho todo, aquí está Dios, aquí está el umbral, no tengo tiempo para charlas ociosas, mi trabajo me espera. Y tú, si no tienes nada que hacer, puedes seguir inventándote tus historias. Solo no vengas a mí después. Kume, dame esto, dame aquello, pide dinero prestado. Kume se dio cuenta de que iba por delante de ella y de que la noticia de Sarah no causaba ninguna sensación. Se marchó, justificando que quería avisar a su amiga por la bondad de su corazón. Durante una semana se habló en el pueblo de cómo Sarah había rechazado a todos los que querían contarle el chisme, y luego se olvidaron del asunto. Había aparecido un nuevo objeto para los cotilleos. La mujer de Blasen vino de visita. Normalmente se quedaba 2 o 3 días y se marchaba, pero esta vez se quedó una semana. Al 5.º día de su estancia en el pueblo comenzaron las especulaciones. Algunos afirmaban que habían visto personalmente a Archie ir a la administración para volver a empadronar a su mujer en su casa. Otros decían que Selena había venido a repartirse los bienes del cónyuge. Según la ley, sigue siendo la esposa del marido, y ahora decidió divorciarse. Y después de todo, Archie ya ha ganado su capital sin ella. Todos sintieron lástima por el hombre y estaban decididos a defenderlo. Pero no había nadie a quien defender. Selena esperó al comienzo de las vacaciones de Ariana para llevarla a Washington, para enseñarle la capital y la otra vida. Quizá su hija decidiera matricularse aquí, porque se acercaba la graduación. Pero a Ariana no le gustaba vivir con su madre. Siempre tienen prisa, como si alguien las persiguiera. Así es en casa. Conoces a todo el mundo te conoce, el tiempo no corre como un caudaloso río de montaña, sino que flota suavemente, dando oportunidades para pensar y soñar. Le dijo a su padre que había decidido estudiar en el centro regional, pero había otra razón para no irse lejos. A Ariana le gustaba Alexander Blasem en 7.º curso, y hace poco la chica se dio cuenta de que él se fijaba en ella.
Así que decidió ir a la misma ciudad, donde Alexander iba a ir. Invierno pasó volando, y de nuevo Sara en las preocupaciones públicas, la graduación de los más jóvenes en la nariz, toda la necesidad de cuidar, preparar. Ella comenzó a frotar sus padres graduados y ofrecerles sus ideas. Muchos solo les hizo señas de distancia. ¿Quién lo necesita? Se sientan, beber, bailar e ir al encuentro de la madrugada. Pero Sara quería pasar su hijo en la gran vida sobre todo. Ella encontró música en el centro del distrito, y el jefe del club no dio descanso para preparar la fiesta, y llamó a la gente para traer fuegos artificiales inusuales de Moscú. Viendo una actividad tan vigorosa, todo el pueblo esperaba algo inusual de la graduación. Y así fue. Y Selena dirigió la fiesta como un buen director dirige su orquesta. Ya entrada la noche, cuando empezó el baile, Selena, que había venido a la graduación de su hija, se acercó a Sara y le dijo: «Ahora entiendo por qué Ariana ha sido tan maliciosa al negarse a mudarse conmigo a Washington. Veo que tiene miedo de dejar a su pretendiente desatendido». «¿Qué galán?», se preguntó Sara. Por todos los problemas no se había dado cuenta de que en toda la noche Alexander no se había separado de Ariana y la miraba con ojos cariñosos. «Encontró un pretendiente, y solo son unos niños», contestó Sara. «No digo que sean adultos, simplemente están enamorados». En ese momento alguien distrajo a Sara de la conversación y ella se apresuró a seguir dirigiendo la fiesta, pero un vago malestar se instaló en su corazón, que no pudo comprender de inmediato. Alexander se había marchado a la ciudad tras sus hermanos mayores. La casa de los Bakerach estaba vacía. Al principio Sara no encontraba un lugar para sí misma y lamentó no haber dado a luz a un niño en su momento. Luego se dio cuenta de que el momento habría llegado y el niño habría salido volando del nido como un polluelo. Una alegría que sus hijos no la olvidaran, y la llamaran y vinieran a menudo, y ella los visitara con regalos. A veces Archie la llevaba en coche al centro regional, quien también, al quedarse solo, echaba mucho de menos a su hija. Temía que su modesta Ariana se sintiera ofendida, y ella no lo decía, no estaba acostumbrada a quejarse. Incluso guardó silencio cuando la reconocida primera belleza del pueblo, Lucy, la golpeó bajo el abucheo de sus amigas por el hecho de que Alexander fuera a ver el amanecer con Ariana y no con ella. Cuando su padre le preguntó por sus abrasiones, ella respondió que se había caído de la bicicleta. Sin embargo, Archie se enteró de todo por desconocidos y acudió a hablar con los padres de Lucy. El padre no estaba en casa, y Oksana, la madre de la niña, borracha y abatida, dijo: «Y no hay nada que tomar prometidos de otras personas». Lucy dijo que Alexander será suyo, así que nadie se fije en él, y nada para que tu Ariana sin rostro se entrometa en su relación. Quizá hace tiempo que quería emparentar con los Walker. La mujer fue injusta con Ariana. La chica era hermosa, con ese tipo de belleza discreta en la que hay que fijarse para entenderla. Y, al parecer, Alexander lo había conseguido. Ariana era alta y esbelta. Su figura aún no estaba completamente formada, pero ya se podía ver una cintura fina y unos pechos altos. Todos sus movimientos eran tranquilos y elegantes. Su larga melena rubia estaba siempre en perfecto orden, como si fuera a la peluquería todas las mañanas. Pero su principal belleza consistía en sus ojos de enorme y profundo color gris. Archie se dio cuenta de que era inútil hablar con la madre del delincuente. Entonces esperó cerca del patio de Lucy y le advirtió con tal voz que la niña le entendió a la primera: «Si vuelves a tocar a Ariana, te enterraré en la cárcel». Lucy no era tonta e inmediatamente decidió que debía buscarse otros pretendientes, e incluso mejor buscar novio entre los pescadores. Estos al menos con dinero, no la basura local. Los viajes conjuntos de Sara y Archie al centro regional del pueblo gustaron a su manera. Los chismosos no habían olvidado cómo Sara los había dejado plantados una vez y empezaron a inventarse una nueva historia. Afirmaba que, o bien lo había visto y oído ella misma, o bien una persona de confianza había dicho que Sara y Archie eran amantes, que habían perdido completamente la conciencia. Vale, Blasen, él es un hombre soltero, pero Sara es la mujer de un marido. ¿Qué está haciendo delante de su marido? Detrás de las mujeres, los hombres empezaron a burlarse de Kevin.
Dicen que está alquilando a su mujer a Blasem o está de mala manera para mejorar su situación financiera. Al principio no prestó atención a las habladurías, pero las gotas y las piedras se afilan. Empezó a estar en casa más a menudo y notó que antes de los viajes a la ciudad, Sara se refrescaba. Y cuando volvía, estaba feliz y contenta. Si antes hubiera prestado más atención a su mujer, habría sabido que nunca había ido a la tienda del pueblo vestida de casa y que se alegraba de que a los niños les fuera bien. Harry ya había conocido a su prometida, así que quizá la boda fuera pronto. Y no pasa nada si llegan antes que el mayor, mientras sean felices. Los estudiantes empezaron la sesión de invierno, la primera en la vida de Alexander. Los hermanos decidieron que no pasarían tiempo en el camino de ida y vuelta al pueblo, y que vendrían solo para las vacaciones. Sara, que por casualidad se encontró con Archie en el centro del pueblo, le preguntó si iba a visitar a su hija. Blasem respondió afirmativamente y prometió recoger a la mujer. Kevin, que estaba en casa el día de la partida, ayudó a cargar las bolsas de provisiones y preguntó cuándo esperaban volver. Sí, mañana por la tarde y volveremos, tengo cosas que hacer a la vuelta de la esquina, quiero terminar la nueva ampliación. Kevin se despidió con la mano, y en cuanto el coche de Blasem se hubo ido, condujo hasta el muelle, pidió a un pescador que conocía un par de horas en su coche y siguió a su mujer. El detective casero pensó que la esposa y Blasem se detendrían en algún lugar del camino o se detendrían. Las alcanzó unos 20 minutos después y las siguió casi todo el camino hasta la ciudad. Entonces se maldijo a sí mismo con las últimas palabras. Era un tonto, y a quien creía, a los chismosos locales, solo perdía el tiempo. ¿Y quién la necesita a sus 45 años? Solo se dice que las mujeres en esta época vuelven a ser bellas. Pero son tonterías, a la naturaleza no le gusta retroceder. Volvió a casa enfadado, y cuando la vecina le preguntó sin querer qué autobús había cogido Sara para ir a la ciudad, dijo tanto que se podían sacar los santos. Al día siguiente esperó a su mujer desde la hora de comer, pero ya no estaba. Estaba anocheciendo, así que decidió llamarla, pero Berry contestó. Le dijo que su madre se había dejado el teléfono en su casa, y que ella y Blasem se habían marchado hacía mucho tiempo. Ya debería estar en casa. Después de la llamada de su padre, Berry estaba muy preocupado. Volvió a llamar a Ariana. Ariana llamó a su padre y resultó que tenía que ir a la estación de servicio porque algo le pasaba al coche. Berry llamó a su padre para que lo calmara, pero por el sonido de su voz se dio cuenta de que ya tenía mucho encima. Hacia las 8, Blasem llevó a Sara a casa y se dirigió a la granja para ver cómo iban las cosas en la obra. Justo cuando la mujer cruzó el umbral de la casa, un fuerte puñetazo cayó sobre ella y la tiró al suelo. Kevin la golpeó largamente y con fruición. Su imaginación le mostraba cada vez más imágenes de la infidelidad de su mujer y le asestaba un golpe tras otro. Luego hizo las maletas y se marchó al muelle. Sara permaneció mucho tiempo en el suelo sin poder levantarse. Le dolía todo el cuerpo. Por fin calmó el dolor, se levantó, se quitó el abrigo de piel, que suavizaba los golpes de las botas de su marido, y fue al cuarto de baño. Se miró en el espejo y se quedó atónita. Tenía la ceja derecha abierta y un moratón rojo púrpura le rodeaba el ojo. Ya no le dolía la cara, pues enseguida empezó a tapársela, pero su cónyuge le había dejado marcas por todo el cuerpo. El pecho derecho era el que más le dolía, debía de habérselo golpeado con un fuerte tacón. Sara se aseó y se fue a la cama. Estaba decidida a no perdonar a Kevin por aquello. Por la mañana, cuando cualquier padre se despertó, se dirigió a la casa de los pescadores para curarse la resaca. Uno de ellos, desprevenido de los acontecimientos de ayer, preguntó. «Bueno, ¿qué te parece? Sara te contó ayer, cómo estuvimos parados para el mantenimiento durante casi 3 horas. Eso es más o menos el mismo lugar y jodido con Blasem». Kevin pensó en la noche anterior. Hubiera corrido a pedirle perdón a Sara, pero conociendo su temperamento, decidió esperar hasta que su ira se hubiera calmado. Sara apenas podía moverse por la casa. No podía llamar a sus hijos y no quería contarles lo que había pasado. Intentó ir a la casa, pero no tenía fuerzas. Llamaron a la puerta y entró Mickey, el marido de su sobrina,
que había estado ayudando a Sara en casa durante el invierno por falta de trabajo. Le sorprendió que las vacas y los cerdos aún no hubieran sido alimentados y que la tía no apareciera por ninguna parte. Cuando vio a Sara se asustó, iba a correr tras el paramédico, pero ella le detuvo. No busques a un paramédico, llama a Katie para que venga a ayudar. Mickey corrió a casa y 10 minutos después llegó con su mujer. Katie empezó a gemir y estaba a punto de aplicar compresas a su tía, pero Sara le pidió que se ocupara primero del ganado y que podía esperar. Entonces Katie miró a Sara y dijo: «Quizá deberíamos llamar a un paramédico, por si es algo grave». «No, no haré el ridículo, lo aceptaré, pero no volveré a poner un pie en esta casa Walker». Estaba tan enfadada con su marido que olvidó el apellido que llevaban sus hijos y se apresuró a cortar todos los lazos. Katie se dio un baño para que los moratones se escurrieran lo antes posible, luego los untó en un persistente body e iba a pasar la noche con su tía por si necesitaba algo. Sara, sin embargo, no estaba de acuerdo. «Ve con tu marido», dijo, «es un buen hombre, un hombre amable, y yo me las arreglaré sola». Ante las palabras de su tía sobre Mickey, Katie sonrió. En efecto, aunque vivían mal, vivían juntos. Katie fue a casa de los Walker durante una semana, y por mucho que la torturaran las mujeres en la tienda o en la calle, decía que Sara estaba resfriada, así que no salía de casa. Y luego empezó a arreglársela sola. Kevin, al sentir que su mujer se encontraba mejor, se aventuró a volver a casa. Esperaba gritos, bofetadas y estaba dispuesto a soportarlos, pero su mujer le dijo tranquilamente: «Ve al gimnasio, hay que tener una conversación seria». El hecho de que Sara no gritara, Kevin pensó que era una buena señal. Pero se equivocaba. «Ya he empaquetado tus cosas, así que ya puedes llevártelas. No pediré el divorcio, no quiero hacer reír a la gente en su vejez. Y no volverás a vivir aquí. Dividiremos la propiedad equitativamente. He trabajado toda mi vida por esta casa y esta granja. Me la quedaré. Y puedes quedarte con tu caravana y todos los edificios. Eso no me importa. Puedo criar a mis hijos yo mismo, no son jóvenes, pero no rechazaré la ayuda. Aún necesitan casarse y tener casa». Sara hablaba monótonamente, como un disco rayado, pero sin ira. Todo el dolor y la rabia ya habían desaparecido, dejando solo un montón de cenizas vacío y frío, pero ni siquiera en él había lugar para Walker. En ese momento, unas alegres voces masculinas sonaron en el pasillo. Eran los hermanos que volvían a casa sin avisar. Blasem se llevaba a Ariana de vacaciones y los había dejado al mismo tiempo. Kevin no sabía qué hacer, cómo quedaría ante los ojos de sus hijos adultos. Sara susurró: «No te preocupes, no les diré nada a los niños, sería un gran honor que les estropearas las vacaciones, pero sal de casa». El padre solo abrazó a sus hijos, los saludó y les dijo que tenía asuntos urgentes que atender. Sara estaba muy contenta por la llegada de los niños, pero se sentía como una cuerda tensa, como si las lágrimas no quisieran salir. Los hermanos se quedaron en casa durante más de una semana. Cuando al tercer día su padre no volvió a casa para pasar la noche, Berry se preocupó y fue a la orilla. Allí encontró a su padre borracho, y por los trabajadores se enteró de que llevaba varios días seguidos bebiendo. Era imposible hablar con él, así que se fue a casa. Intentó averiguar por boca de su madre lo que ocurría, pero ella se mostró evasiva. «Está bien», pensó Berry, «se reconciliarán como se pelearon». Harry quería hablar con su padre y con su madre. Iba en serio lo de casarse, y quería que sus padres vinieran a la ciudad y conocieran a los padres de la novia. Al día siguiente fue a casa de su padre por la mañana y volvió con él. Sara no montó ningún escándalo, se sentaron a la mesa y durante la comida decidieron que, ya que Harry quería representar la boda, su madre y su padre vendrían a conocer a la novia. Kevin incluso esperaba que en el ajetreo de los preparativos de la boda su mujer olvidara sus ofensas y todo volviera a ser como antes. Pero no fue así. En cuanto se fueron los niños, ella le señaló el umbral de la puerta y le dijo que ya le avisaría cuando tuviera que ir a ver a los futuros casamenteros. Una semana después, Harry la llamó y le dijo la fecha en que los padres de Sabrina los estarían esperando.
Todo el mundo le gustaba Sabrina Walker, hermosa y buena familia, y el hijo a la vista de su felicidad brilla. La boda estaba prevista para finales de abril, justo después de la Cuaresma, y para que los niños comenzaran a construir su nido, los padres de los novios decidieron darles un apartamento. El tiempo corrió deprisa, sonó la marcha del joven Mendelssohn, los invitados a una alegre boda, y Harry se separó de sus hermanos y empezó a vivir con su joven esposa. Berry ya trabajaba como ayudante de maquinista y se iba de viaje cada vez más a menudo, y Alexander seguía siendo el dueño absoluto del apartamento. Los compañeros de clase, al enterarse, empezaron a pedirle a menudo que fuera a visitarle y a celebrar fiestas allí. Estas reuniones eran una carga para él, pero no podía negarse. Un día, Harry y Sabrina se vieron envueltos en una de esas fiestas. Se sentaron con los jóvenes durante un rato, y entonces Harry dijo que ya era hora de que su mujer embarazada descansara. Los invitados se dieron cuenta de que era hora de que se marcharan, y en cuanto la puerta se cerró tras ellos, comenzó una pelea entre los hermanos. Alexander dijo que él mismo podía decidir a quién y cuándo invitar a los invitados, y que su hermano no era una orden. Harry intentó llegar a la mente de Alexander, explicándole que sus compañeros solo le estaban utilizando. «Dime, ¿a cuál de los presentes sigues reuniendo así?» Alexander no tenía respuesta a esta pregunta. Para ser sinceros, nadie de los presentes había invitado a nadie todavía. Los hermanos y Sabrina limpiaron juntos el apartamento, lo que fue de gran ayuda. Al día siguiente, su madre llegó sin avisar. Últimamente se encontraba mal, incluso por un poco de trabajo estaba cansada y a menudo mareada. Pero lo más importante era que sentía un guijarro del tamaño de una nuez en el pecho, en el mismo lugar donde había golpeado la bota de su marido. Sara se asustó al pensar que ahora no podría ocuparse de la casa y decidió curarse, pero ahuyentó de sí los malos pensamientos. Para no perder el tiempo en colas y esperando análisis, fue directamente a una clínica de pago. Primero la atendió un terapeuta, y tras escuchar sus quejas, la dirigió a los análisis. Y cuando estuvieran listas, quedaría claro a qué médico acudir a continuación. El experimentado médico no asustó a la paciente ni hizo suposiciones de que tuviera cáncer, aunque estaba seguro de ello casi al 100%. Cuando Harry se enteró de que su madre había llegado, la invitó a visitarla para darle la buena noticia. Sara se dio cuenta de que tarde o temprano se convertiría en abuela, pero ahora estaba alarmada. Si sus sospechas eran ciertas, un acontecimiento tan feliz sería muy desafortunado. Por la noche, ella y Alexander fueron a visitarla, donde su yerno confirmó su presentimiento. Sara no habló de su enfermedad. Quizá es que los años pasan factura y el cansancio se acumula. Y Alexander se alarmó. Estaba acostumbrado a ver a su madre alegre y fuerte, pero ahora tenía delante a una mujer asustada. Aunque Sara intentó no demostrarlo. Estaba decidido a acompañarla a las consultas de los médicos, de lo contrario no diría la verdad. Por la noche, Sara no podía dormir. Repasaba todos sus años y pensaba en qué clase de vida había vivido. Recordó todas sus penas y alegrías, las sopesó y decidió. Sin embargo, he sido feliz. Entonces se dio cuenta, ¿por qué he sido feliz? No, aunque se confirme el diagnóstico que tanto temía, seguirá luchando, cada día roerá la muerte, porque tiene alguien por quien vivir. Entonces se acordó de la casa que había dejado a su sobrina y pensó que ya era hora de bajar el ritmo y ocuparse de sí misma. Sara se durmió por la mañana, y en su sueño se vio joven y hermosa. Estaba de pie al borde de un campo de lino azul con un caballo blanco justo delante de ella. Como jugando, se mueve hacia la mujer y se aleja de ella. Y Sara, preocupada, si el caballo está lejos, corre tras él. ¿Por qué? Ella misma no lo sabe, pero es muy importante para ella no perder de vista a la yegua. Sara no entendía cómo terminaban sus juegos con el animal, y entonces este sueño se repitió muchas veces en diferentes interpretaciones. Por más que Sara persuadió a Alexander para que no la acompañara al hospital, él se mantuvo inflexible y la condujo hasta la consulta del médico. Del médico, la mujer salió contenta y le dijo a su hijo, «¿Ves? Bien en vano preocupada, no tengo cáncer». El médico se refería a un mamólogo, no a un oncólogo.
Alexander apenas pudo ocultar su horror. La madre, al parecer, no entendía las palabras del médico y pensó que si el médico al que iba a ir ahora llamaba a otro nombre, entonces no podría tener oncología. Miró a su madre, tratando de encontrar algún cambio en ella, pero no vio nada. Y tal vez todavía un error con Esperanza, pensó. Por la tarde Berry llegó de su viaje. Se alegró de la visita de su madre, pues hacía mucho tiempo que no la veía, pero le alarmó la cara de ansiedad de su hermano. Cuando Sarah fue a la cocina a preparar la cena, Berry le preguntó qué había pasado. Mamá está gravemente enferma, pero aún no lo sabe. Cree que el oncólogo y el mamólogo tratan enfermedades diferentes. Pero mañana lo entenderá todo, porque vamos a ir a la clínica oncológica. No sé cómo prepararla para eso. ¿Lo saben Harry y papá?, preguntó Berry. No, he decidido esperar a ver qué dicen mañana en el dispensario, contestó Alexander. Tienes razón. A lo mejor es una falsa alarma. Los hermanos no se dieron cuenta de que la madre entraba en la habitación. ¿Qué otra alarma?, preguntó ella. Una falsa, madre, una falsa. Ya había pensado que nuestro Alexander se casaría antes que yo. Lo vi en la joyería y estaba allí con un amigo. Berry se libró y salimos a cenar todos juntos. Sarah, tranquilizada por lo que creía que eran buenas noticias del hospital, se durmió profundamente esta vez. Y volvió a tener el mismo sueño. Y volvió a despertarse sin saber si iba a seguir al caballo blanco. Y al día siguiente, cuando leyó el nombre del hospital al que la habían llevado sus hijos, le entró el pánico, no quería creer que le hubiera pasado a ella. Después de examinarla, el médico dijo que era mejor operarla pronto. ¿Qué cirugía?, corrió por la mente de Sarah. ¿Y el hogar? ¿Y la nuera está embarazada? Y la casa aún no está preparada para el invierno. Pero pronto se impuso la razón y dijo: una operación es una operación. Estaré en casa antes. Se fue al hospital y Berry llamó a su padre. Inmediatamente se subió al coche y condujo hasta la ciudad. Aunque no vivían juntos, sabía que Sarah estaba cerca, y ahora. Por la mañana Kevin fue al hospital con sus hijos. Esperaba ver a su mujer casi moribunda. Se había asustado mucho con las palabras de su hijo sobre el diagnóstico de su mujer, pero Sarah salió, igual que antes del hospital. Y decidió que Berry había convocado deliberadamente un diagnóstico tan formidable para que lo dejara todo y viniera. ¿Solo por qué? Sarah le había apartado de su vida, y él no era el chico adecuado para seguir suplicando perdón. Él podría haber tenido la culpa en alguna parte, pero ella no era una santa. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una enfermera que le informó de que habían empezado las rondas y pidió a Sarah que volviera a la habitación. Los hombres se quedaron en el pasillo para esperarla. Entonces Sarah les dijo que el médico había pedido a un pariente que entrara. Los hermanos miraron a su padre y éste se apresuró a seguir a la enfermera. La conversación no duró mucho. El médico dijo que la operación estaba prevista para dentro de 2 días. ¿No podría hacerse sin operación?, preguntó Walker, pensando que cualquier operación era el peor de los males. El médico no contestó a la pregunta y continuó. Y luego habrá un tratamiento largo y agotador, y la familia debe comprenderlo. Empezó a darse cuenta de que la enfermedad de su mujer no era una broma o una conspiración entre los niños y su madre con un propósito que él no comprendía. Se atrevió a formular la pregunta que lo había atormentado desde que Berry lo había llamado. ¿Cuál era la causa de la enfermedad? Eso, por desgracia, nadie puede decirlo con seguridad. Hay muchas causas, y la herencia, y la alteración endocrina, y el trauma, que provocó el crecimiento de células cancerosas sobre su caso, es difícil de decir. Entonces, ¿podría haberse golpeado en algún sitio y haber contraído cáncer? El médico comprendió enseguida la pregunta del hombre. ¿Cuántos maridos había visto aquí que pegaban a sus mujeres y luego suplicaban: solo la salvaré, solo le quitaré el polvo? Y como deseaba regañar, humillar, destruir a un marido tan arrepentido, pero él era médico y no tenía derecho a hacerlo. Me entendió perfectamente, ella pudo haberse golpeado o alguien la golpeó y su cuerpo reaccionó así al trauma.
El médico enfatizó específicamente las palabras «fue golpeada». Si realmente golpeó a su mujer, tendrá cargo de conciencia el resto de su vida. Si es que la tiene. El día de la operación, todos los Valkerich estaban en el hospital, y con ellos estaban su mujer, Harry y Sabrina, y la prometida de Alexander, Ariana. ¿Qué hace esa todavía aquí?, pensó Kevin. No solo su padre tiene la culpa de todo, sino que ella también aparece por aquí. A menudo la gente, temerosa de lo que había hecho, intentaba echar la culpa a los demás. Buscaba excusas, y las encontró. Si Blasem no hubiera llevado a Sara al pueblo y las mujeres y hombres del lugar no hubieran cotilleado, él no habría pegado a su mujer. Así que no era culpa suya, sino de los que le ponían celoso. La explicación era absurda, pero él la creía, o intentaba convencerse de ello. Y ahora la hija de Blasem está haciendo algo aquí. Quizá también venga el propio Archie. Su ira crecía más y más en su alma cuando veía cómo Alexander cortejaba a Ariana. Él también tenía a Judas. No es mío, no es mío. Walker recordó sus viejas sospechas. Y es como si hubiera elegido una novia para fastidiarme. Bueno, si tan solo Sara estuviera bien, entonces diré mi palabra paternal. 1 hora y media más tarde, el cirujano que había realizado la operación se presentó ante los familiares. Aún no habían sacado a Sara. Dijo que el volumen de la intervención era mayor de lo esperado, porque se había decidido extirpar un ganglio linfático de la axila. Pero el pronóstico es bueno. Lo principal es que la paciente se ha sometido a todos los procedimientos que ahora le prescribirán otros médicos. Ahora vete a casa, solo estorbarás. Kevin se dirigió primero hacia la salida, pero al ver que sus hijos se quedaban donde estaban, regresó también. Los hermanos querían ver a su madre y asegurarse de que todo iba bien. Papá, pidió Harry, por favor lleva a Sabrina a casa, no necesita estar en el hospital. Le dije que esperara en casa, no estuvo de acuerdo, y lleve a Ariana a casa, que se quede con Sabrina. Recién ahora Kevin notó que la figura de su cuñada había cambiado. ¿De verdad voy a ser abuelo?, pensó. Entonces, ¿por qué el silencio? ¿O es que el padre no tiene por qué enterarse? ¿Sabe la madre que va a ser abuela?, preguntó Walker. Sí, nos informamos el otro día, contestó Harry. Y luego vuelvan a buscarnos, tendremos que decidir qué hacer a continuación. Walker se sintió aliviado de que los niños no le hubieran apartado de la familia, ya que su mujer no lo sabía. Por la noche, cuando la enfermera pasaba por el vestíbulo, volvió a ver a todos los Walker y se preguntó por qué no se habían marchado. ¿No tenéis dónde dormir si estáis aquí sentados todo el día? ¿O es que os gusta tanto nuestro hospital?, preguntó. No, queremos ver a mamá, dijeron los hermanos casi al unísono. Está bien, respondió ella. Elige a uno para ir. Cada uno de ellos quería estar cerca de su madre y asegurarse de que estaba bien, pero por alguna razón todos miraron a su padre. Ve tú, papá, dijo Berry, así no haremos daño a nadie. Walker sintió un nudo en la garganta mientras entraba temeroso en la habitación de Sara, aterrorizado de mirarla a los ojos. Cuando Kevin entró en la habitación, pensó que su mujer estaba dormida, tenía los párpados caídos, respiraba de forma uniforme y tranquila y un líquido amarillento fluía lentamente desde la vía intravenosa hasta su vena. Sin embargo, cuando oyó pasos, se volvió hacia la puerta y vio a su marido. Sin mediar palabra, se dio la vuelta de nuevo y las lágrimas rodaron por debajo de sus pestañas. Walker no sabía qué hacer a continuación, pero la enfermera salvó la situación. Siseó al visitante y le dijo que abandonara la habitación. Kevin nunca se dio cuenta de si Sara le reconocía, le culpaba de su enfermedad o simplemente lloraba de autocompasión. Mientras caminaba por el pasillo, imaginó lo que pasaría si sus hijos pensaran que él era el culpable de todos los problemas de su madre. Su relación con ellos había sido tensa últimamente, siempre habían estado del lado de Sara. Estaba seguro de que ella no les había contado lo de las palizas, pues le habrían dado la espalda. Pero, ¿se quedaría callada ahora? Volvió a pensar en Blasem. Por la noche, cuando estaban todos reunidos en el apartamento de Harry,
decidieron que su padre debía volver a casa, pues había que ocuparse de la casa y no se podía abandonar el muelle pesquero, y que vendría a la ciudad siempre que fuera posible. Berry podría irse de viaje, y Harry y Sabrina y Alexander y Ariana podrían visitar a Sarah en el hospital. La última frase dolió a Kevin. ¿Consideran ya a esa moza un miembro de la familia? Sin embargo, guardó silencio, pues se dio cuenta de que no era el momento de enfrentarse. El otoño había sido bueno este año, y septiembre había sido cálido todo el mes, por lo que la transición al verano indio había sido imperceptible. Los gansos ya habían volado hacia el sur sobre las afueras de la ciudad, donde se encontraba el dispensario, y los álamos seguían en pie flameando velas y no se apresuraban a desprenderse de sus hojas. Luego hubo unos días de lluvia y volvió el calor. La hierba muerta se volvió verde como en primavera. Sarah, paseando con sus hijos por el parque del hospital, pensó, la hierba parecía haber muerto, pero la lluvia la roció, el sol la calentó y resucitó. Ante estos pensamientos sonrió. Que empecé a pensar Poniznomu, es casi como si voy a escribir poesía en la noche. Alexander caminaba junto a su madre, se dio cuenta de esta sonrisa y se regocijó. Por fin había aprendido a sonreír de nuevo. ¿Y lo tuyo con Ariana, va en serio?, preguntó Sarah. Parece serio, contestó Alexander. Si parece, entonces no es serio. Alexander caminó en silencio durante varios minutos. Al parecer, era la primera vez que pensaba maduramente en su relación con una chica. Luego sonrió como si hubiera tomado una decisión muy importante y dijo, «¿En serio, mamá?» «Muy en serio». «Bien, tendré otra hija». En ese momento Walker apareció al final del callejón. Alexander notó el cambio en el rostro de su madre. No quedaba ni rastro de su reciente sonrisa. Ahora expresaba dolor o desprecio. «Vamos a la sala, estoy cansada», dijo Sarah. Volvieron por donde habían venido y se encontraron con Kevin en medio del callejón. Llevaba 2 bolsas enormes en las manos. Sarah saludó secamente a su cónyuge y él empezó a explicarle. «Aquí hay besugo ahumado y seco, para tratar a las enfermeras y al médico, y aquí hay fruta y zumos de varios tipos». Sarah dio las gracias escasamente y siguió su camino. «¿Damos otro paseo?» «Mira qué buen tiempo hace», dijo Walker con voz suplicante. «No, tengo que ir a mis tratamientos», respondió Sarah. Alexander no entendía lo que estaba pasando, pero tenía la sensación de que había ocurrido algo muy malo y terrible que ni él ni sus hermanos sabían. De camino a casa le preguntó a su padre. «Dime, ¿no ha pasado nada grave entre tu madre y tú? Ustedes dos han sido extraños desde la boda de Harry. ¿Cuántas veces he llegado a casa y he tenido que buscarte?» «Estoy bien», contestó Kevin. «Supongo que la enfermedad me está afectando. El médico nos advirtió de que podría cambiar de carácter». Después de la primera ronda de quimioterapia, Sarah se había debilitado. Sus hermanos insistían en que su madre se quedara en la ciudad, pero ella quería volver al pueblo. Llevaba más de 2 meses sin ver su casa. Cuando se fue, las flores aún estaban en flor, pero regresó con las primeras nieves. Katie, cuando se enteró de que su tía volvía a casa, calentó la sauna, preparó la cena y la mantuvo limpia todo el tiempo. Sarah entró en su patio y fue como si nunca se hubiera ido. Cada cosa estaba en su sitio, todo estaba en orden, igual que cuando ella estaba allí. Katie salió de la casa de un salto y corrió hacia su ama, pero de repente se detuvo como una pasmada. «¿No te gustó así?», preguntó Sarah, sonriendo. «Los huesos son los huesos, y la carne te crecerá». Katie se dio cuenta de que había metido la pata y divagó sobre el buen aspecto de su tía, solo que había perdido un poco de peso, pero eso la hacía parecer aún más joven. «¿A mí también me queda bien el pelo nuevo?», preguntó Sarah, quitándose el sombrero. Katie no pudo ocultar su espanto, lástima y simpatía. Las mujeres se abrazaron y lloraron. Justo entonces, Kevin entró en el pasillo. «Vamos, no te mojes. Katy, ¿por qué lloras? Alimenta a tu tía, ya ves cómo la comida de la ciudad le ha hecho adelgazar». Mientras los hombres salían a fumar, Katy informaba de las últimas noticias.
Kevin había estado cada vez más en casa, trabajando en sus tareas. Solo iba al muelle cuando lo llamaban. Y cuando se enteró de que su mujer volvía a casa, hizo una reforma completa para dejarlo todo reluciente, como si su amante siempre hubiera estado aquí. Se ha quedado en su propia casa, es hora de hacer los honores, ya no pertenece aquí. Sabes, Katie, desearía poder perdonarlo por la paliza, pero no puedo. Siento que fue su zapato el que me enfermó. Katie no sabía qué decir. Está bien, nos ocuparemos de eso. Tú y Mickey vayan a casa, tenemos que hablar seriamente, aclarar las cosas. Cuando su sobrina y su marido se hubieron ido, Sarah se volvió hacia su marido con calma. Siento que este es mi último invierno, empezó. Kevin quiso decir algo, pero su mujer le hizo un gesto para que se detuviera. No interrumpas, solo escucha. Harry ya es definitivo. No creo que Berry se case pronto, solo piensa en máquinas de vapor. No se casará hasta que esté harto de ellas. Y Alexander es un grano en el culo. Es demasiado amable y gentil. Y su novia es igual. Mientras viva cerca de sus hermanos, todo está bien, pero ¿y si se va lejos? Quizá debería casarse pronto, para que Ariana pudiera atarlo a su casa. Walker se alegró de que su mujer le consultara, como en años anteriores, y pensó que la tormenta había pasado. Pero cuando oyó el nombre de la hija de Blasem, estuvo a punto de armar un escándalo, pero se detuvo a tiempo. Ya habría tiempo de aclararlo todo. Mientras tanto, hablar con su mujer era como caminar sobre hielo delgado. Un paso en falso y te encuentras en el hoyo, y solo Dios sabe si saldrás o irás al fondo. La pareja habló de asuntos domésticos, pero Sarah no sacó el tema que tanto temía Kevin. En el fondo quería pedirle perdón, pero no podía ser el primero en hablar. Finalmente Sarah dijo, bueno, ya está, y ahora no puedo estar cerca de ti. A partir de estas palabras Walker quedó aturdido, le arrulló la tranquila voz de su mujer, y ella giró así la conversación. No discutió, tal vez aún no había llegado el momento y el dolor no había perpolela. Así que ha pasado un año, sería hora de olvidar. Otros hombres pegan a sus mujeres según lo previsto, pero cortó inmediatamente este pensamiento, recordando las palabras del médico. En Nochevieja toda la familia se reunió en casa de los Walker, incluso Berry no estaba de viaje y consiguió venir un par de días. Parecían unas vacaciones divertidas, pero no sinceras, como si todos estuvieran interpretando un papel. Sabrina estaba embarazada, así que Harry se fue con ella y Berry, y Alexander se quedó una semana más, había hecho los exámenes por adelantado. Kevin casi nunca estaba en casa, decía que había muchos invitados en el puerto deportivo durante las vacaciones de Año Nuevo y que necesitaba ocuparse de todo él mismo. Pero en realidad temía que Sarah empezara a desenmascararlo delante de su hijo, y Alexander seguía perdido en especulaciones sobre lo que ocurría entre los padres. Y al final de las vacaciones de Navidad, Sarah fue llevada de nuevo al hospital, donde le esperaba otro tratamiento de quimioterapia. Ella ya sabía por lo que iba a pasar y estaba preparada para el dolor. Hacía obediente y despreocupadamente todo lo que le decía el médico, y eso era una mala señal. Era como si la mujer hubiera empezado a prepararse para la muerte, y el tratamiento solo se hacía para que los niños no se preocuparan. Ese estado se da en casi todos los enfermos graves, por lo que los familiares trataban de complacerla con lo que podían. A finales de enero, Harry y Sabrina tuvieron un hijo. Sus padres lo llamaron Berry en honor a su hermano mayor. También se convirtió en el padrino del sobrino. En la fiesta organizada para la ocasión, Harry le dijo a Alexander: «No te preocupes, trabajaremos duro y el segundo hijo se llamará como tú». «Es una pena que mamá no esté con nosotros», dijo Alexander, «estaría contenta». «Nada, en cuanto Berry Jr. crezca un poco, iremos a visitarla, y quizá para entonces ya esté en casa». La segunda ronda de quimioterapia fue muy dura para Sarah. Tenía las piernas y los brazos hinchados, apenas podía moverse por la sala, pero se acercaba a los niños del pasillo, pues no quería hablar con ellos delante de extraños. Un día se reunieron todos los hermanos y Sarah decidió hablar seriamente con ellos. «Siento que ya me voy,
así que quiero que me den su palabra de que se apoyarán mutuamente toda la vida. Los hermanos empezaron a decirle que se trataba de un contratiempo temporal de salud, que se pondría mejor. Sara no intentó disuadirlos. Está bien si es así, pero tienes que estar preparada para lo peor. Recuerda que después del funeral se pueden decir todo tipo de cosas y sacar a la luz todas las viejas historias. Pero que sepas que nunca engañé a tu padre, y que sois hermanastros, madre y padre. Perdónale por todo si puedes, pero yo no puedo. Nunca dijo de qué tenían que perdonar los hijos a su padre. Pero cada uno de los hermanos tenía vagas conjeturas. Explicó más cosas sobre los arreglos de su herencia, y no se olvidó de su sobrina y su marido. Luego habló con sus hijos de temas más alegres y se fue a la sala, mientras Berry iba a ver al médico. Al verle en la puerta de su despacho, el doctor le dijo: «Bien hecho, chicos, hoy en día es raro ver tanto cuidado por una madre, pero tengo que daros una noticia no muy agradable. La enfermedad no retrocede, y cada día se vuelve más agresiva. Las metástasis crecen a un ritmo vertiginoso, las intervenciones quirúrgicas repetidas son inútiles, y es posible que la paciente no pueda soportarlo. Es muy raro, pero ocurre». «¿Cuánto tiempo nos queda?», preguntó Berry. «2 meses como máximo. Quizá entonces sería mejor trasladarla a casa y no torturarla con más tratamientos». «No lo creo, lucharemos hasta el final». Berry no ocultó nada a sus hermanos, y desde entonces uno de ellos estaba de guardia en el hospital todo el día, para poder estar allí si su madre los necesitaba. El médico solo se equivocó unas semanas. Sara murió a principios de abril, cuando la naturaleza comenzaba su triunfal renacimiento. Los hermanos decidieron enterrarla en su pueblo natal. En la espaciosa casa no cabía toda la gente que acudió a despedirse de Sara, así que sacaron el ataúd al exterior. Parecía que aquel día no quedaba nadie en casa. Blasem llegó con una enorme cesta de flores frescas. Había pedido expresamente al conductor que las comprara en la ciudad cuando trajera los productos. El hombre colocó en silencio las flores junto a las coronas que había traído y se acercó al ataúd. Al verlo, Walker, que había estado bebiendo desde la mañana en su casa, gritó: «¿Y tú has venido, Judas? Aléjate del ataúd, por tu culpa ha ocurrido todo». Se dirigió hacia Blasem con beligerancia, a punto de golpearle, pero Mickey se le adelantó. Agarró a Kevin por los brazos y se lo llevó, mientras seguía gritando y maldiciendo en boca de Blasem. Archie, para no provocar un escándalo, salió a la puerta y allí esperó a que llevaran el ataúd al cementerio. Al cabo de unos 10 minutos, Walker padre se calmó y regresó junto a sus hijos, que estaban de pie cerca del ataúd. Kevin volvía a estar histérico y ya había empezado a gritar a una Ariana que no comprendía nada. Esta vez Katie, la única que sabía la verdad, no pudo soportarlo más. «Cállate la boca», dijo amenazante la sobrina del difunto. «¿No la mataste a golpes? ¿Por eso enfermó?» «Lo sé todo, y como le pediste perdón a Sara, pero ella no te perdonó». «¿Así que ahora vas a por la garganta?» «No va a funcionar». Kevin quiso gritar algo más, pero el cura y los cantores salieron al patio. Todos se quedaron atrás, dejando pasar el ataúd, y Mickey cogió a Walker por el cuello detrás del granero. Era casi el doble que él y le ordenó que saliera. «Me estás persiguiendo, amo, fuera de mi propia casa», gritó Walker. «No es tu casa, es la de Alexandra», dijo Sara. Sintiendo que nadie lo apoyaría, Kevin fue solo al cementerio a despedirse de su esposa. Por el camino, se le fue pasando el efecto del lúpulo y se dio cuenta de que había arruinado su reputación para el resto de su vida. Katie difícilmente le habría contado la paliza que le había dado a Sara, porque se había callado. No debería haber sido un escándalo, pero no podía deshacer lo que había hecho. Se sentó en un banco cerca de las tumbas de sus padres y esperó. Por fin apareció una hilera de coches y un autobús, que circularon con dificultad por la carretera, que aún no se había secado bien. Mientras bajaban el féretro a la tumba, se quedó de pie a lo lejos y esperó a que alguno de sus hijos o, en el peor de los casos, algún vecino se le acercara, pero todos fingieron no reparar en él. Luego, cuando todos se habían ido al velatorio, se acercó a la tumba,
puso también 3 puñados de tierra en la colina y volvió a decir: «Lo siento». Pero lo único que oyó como respuesta fue el estruendo de los grajos, que se apresuraban a hacer sus nidos en los viejos abedules del cementerio. Al día siguiente comprobó que ninguno de los hombres del pueblo le echaba una mano ni se paraba a su encuentro. «Bueno, al diablo con vosotros, en realidad no necesito vuestra amistad», pensó, y se fue al muelle, donde bebió sin control durante varios días. Sin Sara, la casa estaba vacía. Como ella le había ordenado, Katie se llevó todos los animales que quedaban. Tras el escándalo del funeral, cualquier padre no se dejó ver no solo en la casa, sino tampoco en el pueblo. Los hermanos venían cada vez con menos frecuencia, y solo para visitar la tumba de su madre. Solo de vez en cuando la sobrina y su marido se asomaban para ver si alguien había invadido las cosas buenas que habían dejado atrás y si el tiempo había traído algún destrozo. Durante 2 años la casa miró a la carretera con las ventanas sin vida, pero entonces todo cambió. Alexander se había casado con Ariana y había decidido instalarse en el nido familiar. Blasem le había ofrecido un trabajo como veterinario en la granja y una consulta privada. Era un negocio lucrativo, pues no había veterinarios en las granjas de los alrededores. Aquí, cualquier hijo, haciendo caso a su suegro, después de recibir su diploma, regresó al pueblo, y junto con él y Ariana fue a su escuela natal como maestro. Y de nuevo cerca de la casa de Valqueras los más bellos macizos de flores, y en el patio floreció docenas de arbustos. Pero Ariana no comenzó una granja. ¿Por qué, si la granja de su padre no tenía nada más? Y a la joven ama no le quedaba tiempo después de la escuela. Así que vivían juntos, alma con alma. Aunque Archie no quería semejante casamentera, se alegraba de la felicidad de su hija. Quería a Alexander como a un hijo. Un chico inteligente y listo para llevar a Ariana en brazos. Cierto, le reprochó su antigua esposa, ¿por qué atrajo a la chica al pueblo? ¿Qué vería ella allí? Pero él le respondió: la gente vive y a menudo ve más que la gente de ciudad. Se refería a que Ariana y Alexander habían estado 3 veces en el extranjero en los últimos 2 años. Pero Selene se refería a otra cosa. Acostumbrada al ocio de la ciudad, no entendía cómo podía vivir sin discotecas, restaurantes y compras semanales. Pero pronto ella también lo había aceptado. Solo Kevin guardaba rencor a Ariana, a Blasem, a su propio hijo y al mundo. ¿Cómo es que ni siquiera el último borracho del pueblo le echa una mano? Así que tiene que esconderse de sus paisanos en el muelle, donde los huéspedes se cambian entre sí, sin entrar en la vida del dueño de barcos y casas. A su edad no es fácil convertirse en un paria. En otoño, la joven familia de Alexander esperaba otra prueba. En la universidad, donde Harry estudió, había un departamento militar, por lo que después de un mes de campo de entrenamiento recibió un rango de oficial. Berry, a petición de la empresa donde trabajaba, recibió un aplazamiento del ejército y aún no ha sido llamado a filas. En otoño, Alexander recibió una citación para presentarse en la oficina de alistamiento militar. No quería dejar a Ariana, pero tuvo que hacerlo. Era bueno que lo enviaran no muy lejos, así que incluso cuando lo dieran de baja podría volver a casa, y su mujer y sus hermanos o su padre lo visitaban a menudo. Kevin no estuvo en la despedida ni fue a casa de su hijo, pero preguntó a los hombres que trabajaban para él por el comportamiento de Ariana. Probablemente se alegraría incluso si hubiera algo por lo que tirar una piedra en su pueblo, pero nadie pudo decir nada censurable de la chica. El año pasó rápido y Alexander volvió a casa. Los hermanos seguían siendo amigos, pero los más jóvenes se reían de Berry por no haberse casado, y él no podía explicarse por qué. Parecía haber muchas chicas alrededor, pero él no podía elegir. Finalmente anunció que iba a poner fin a su vida de soltero. Alexander y Ariana fueron a la ciudad para conocer a la novia y ver cómo estaba su sobrina. La novia de Sofía Berry seguía en la universidad donde se estaba sacando una nueva carrera como conflictóloga. Sabrina dijo riendo que ahora ningún desacuerdo o conflicto amenazaría a su familia. Mientras las mujeres ponían la mesa, los hermanos hablaban de la futura boda. ¿Llamarás a tu padre?, preguntó Alexander. No lo has hecho y no lo haré, no puedo perdonarle lo de mi madre,
y podría volver a montar un escándalo y estropear un día así. Los hermanos estuvieron de acuerdo con él. Tal vez cuando se les pasara el dolor de perder a su madre, empezarían a comunicarse con él, su padre, pero hasta ahora estaba lejos. La boda de Berry se celebró. Todo salió como Sara había esperado. Todos los hijos habían encontrado su destino, todos estaban en el negocio, y eso era lo que querían los padres. Una vez más, la casa de los Walker fue una gran reunión familiar, con Ariana como anfitriona de los invitados. Kevin, aunque hacía mucho tiempo que no estaba en el pueblo, lo sabía todo sobre cómo vivían sus hijos. Los hombres que trabajaban en sus barcos y llevaban a los invitados a pescar le traían las últimas noticias. Ayer sus hijos volvieron del pueblo, los vi a todos yendo al cementerio, y hablasen con ellos. Alexander siempre llama a su suegro cuando hay una fiesta o invitados en su casa. Significa que lo respeta. El hombre dijo todo esto sin ningún pensamiento retrospectivo, pero despertó en el alma de Walker una sed de venganza que latía lentamente. Suegro, pues, respeta, llama para visitar, pero su padre no quiere ver a su propio padre, pensó, y entonces alimentó la vieja idea que en absoluto le era nativa a Alexander. Con el tiempo, la suposición se convirtió en una certeza. La primera vez después del funeral de Sara, Kevin intentó reconciliarse con sus hijos, pero no quisieron hablar con él, y en su mente enumeraba una y otra vez a los culpables de ser inútil en su vejez y buscaba consuelo en el vodka y en las sacerdotisas del amor que llegaban al embarcadero. Y una de las consoladoras era Lucy, la antigua rival de Ariana por el corazón de Alexander. Después de la escuela, por supuesto, no iba a ninguna parte, y a dónde podía ir, si todos los años de sus estudios los pasaba de 2 en 2. Trabajar en la granja o en el campo lo consideraba por debajo de su dignidad. Era una belleza. Su familia no tenía granja propia, así que se fue al muelle. La vida salvaje fue borrando poco a poco toda la belleza del rostro de Lucy. Al principio la condenaron en el pueblo, decían que podía haberse casado y vivir tranquila, pero luego se olvidaron de ella. Bueno, si era una puta, eso era asunto suyo. Al principio ella era incluso bastante feliz con su vida, y el tiempo pasado diversión, y el dinero quien y cacalle apareció. Y después de ver la película, Pretty Woman, y en absoluto aseguró que ella está esperando el mismo aumento. Pero con cada año que pasa, la esperanza se hizo más y más difícil de alcanzar. Pasaron los años, los compañeros de clase se casaron, dieron a luz a niños, y ella ahora, incluso los caballeros más desaliñados, no considerados como una esposa potencial. Cuando Alejandro regresó a la aldea con Ariana, su odio hacia su antigua rival se encendió con renovado vigor. Ella, por supuesto, sabía de su boda, pero estaba en algún lugar de una vida paralela. Y ahora, cuando Lucy veía cómo Alexander llevaba a Ariana al colegio, cómo se despedía de ella, separándose solo unas horas, cómo se cogían de la mano e iban a visitar al padre de la niña, o cuando llegaban los hermanos con sus esposas y toda la familia se dirigía a la playa, se sentía robada. Era ella quien debería haber estado en el lugar de Ariana y Lucy. Al igual que cualquier padre, para ella era la razón de su deslucida vida. Sin Ariana, su vida habría sido diferente. Un día, cuando no había muchos invitados en el muelle, Lucy se sentaba con Kevin a tomar una copa. A veces él también recurría a sus servicios, y últimamente había encontrado en ella una oyente silenciosa a la que confiar toda su insatisfacción vital. Ahora vivo como un ermitaño, ni siquiera mis hijos quieren saberlo. Y cuando recuerdo que Katie me culpó de la muerte de Sara, siento mucha rabia, porque todos los hombres de nuestro barrio pegan a las mujeres, y nadie se lo reprocha. Kevin le dijo a Lucy que Alexander no era suyo, y que no sabía quién era su padre, y que Blasem tenía la culpa de todos los problemas. Ahora está bastante seguro de que estaba confundido con Sara, y de que es como si su hijo menor se hubiera reído de él por casarse con la hija de su enemigo. También dijo que se vengaría de todos ellos a la vez por su honor, pero no sabía cómo hacerlo, no incendiaría la granja de Blasem ni lo mataría. Lucy, aunque borracha, se dio cuenta de que tenía una aliada. Hacía tiempo que creía que si Ariana se había vaporizado en algún lugar, el camino hacia el corazón de Alexander estaría abierto, y sin duda conseguiría no solo el corazón del hombre, sino todo lo que conllevaba, una bonita casa,
un coche y una nueva y limpia reputación. Y entonces viviría como si estuviera bajo el pulgar de Cristo. Y Lucy empezó a desarrollar un plan para lograr su objetivo, y de que cualquier padre se convertiría ahora en su ayudante, no dudaba. A través de su hija podría conseguir también a Blazem. Lucy no tenía intención de matar a nadie, por supuesto. Pero difamar a Ariana a los ojos de Alexander, para que la echara de casa en desgracia y olvidara su existencia, eso sería bienvenido. Poco a poco empezó a asegurarle a Kevin que su cuñada menor no era quien decía ser. Si salgo, salgo honradamente, a cara descubierta, no engaño a nadie. Y ella solo finge estar callada. Sé cómo Alexander esperó a que ella saliera del ejército. Ella se lo contó a Kevin, y él se alegró de creerla. La próxima vez, ella contaría una nueva historia. ¿Por qué crees que Alexander aún no tiene hijos? La enfermera me dijo en confianza que Ariana abortó 2 veces mientras su marido estaba en el servicio. Y que el segundo aborto fue un fracaso. Alexander es tonto y no ve nada, le sopla el polvo. Cada vez que Lucy llegaba al banquillo, aportaba más y más detalles sobre la vida promiscua de Ariana. Y caían en terreno fértil. Si Kevin no hubiera estado cegado por el odio y su cerebro alcoholizado pudiera analizar la información, se habría dado cuenta rápidamente de que Lucy mentía descaradamente. Al fin y al cabo, durante todo el tiempo que pasó en el pueblo nadie dijo una mala palabra sobre la chica, y los padres, la familia de Alexander, daban ejemplo a sus hijos. Pero Walker solo veía y oía lo que quería oír y ver. No, es necesario sacar a la luz esta serpiente. Puede que Alexander no sea mi pariente, pero durante muchos años me ha alimentado, nutrido y educado. Es hora de poner a Blazem en su lugar también. Que sufra como yo sufro. Va al cementerio con mis hijos y Sara. ¿Debería ser yo con ellos, yo? Lucy se dio cuenta de que trajo Walker a la condición correcta, se trasladó a las acciones activas y expuso su plan. Ella va a confiar en Ariana, fingir ser miserable. El alma bondadosa se apiadaría, la dejaría entrar en su casa, y entonces sería cuestión de técnica. No le habló al hombre de la técnica, ni de sus planes para Alexander. Durante mucho tiempo Lucy esperó una oportunidad, y finalmente, la suerte le sonrió. Un día Ariana volvía andando del colegio. Ayer había llovido la primera nevada, y durante la noche se había producido una helada que había convertido todos los caminos en una pista de patinaje. Estaba resbaladizo, y la niña miró cuidadosamente bajo sus pies. Al acercarse a la casa, vio que una mujer se había caído justo delante de su puerta. Intentó levantarse, pero le tembló la pierna y volvió a caer. Ariana corrió en su ayuda y reconoció a Lucy. Ayudó a su antigua compañera a levantarse y la llevó a su casa. La sentó en la cocina e iba a llamar a un paramédico, pero su invitada la detuvo. No hace falta un paramédico, parece que no hay fractura, ahora me sentaré un poco, se me pasará el dolor y me iré a casa. Ariana hirvió rápidamente té, puso unos dulces en la mesa y se sentó frente a Lucy. Se está bien en tu casa, es luminosa y alegre, empezó la conversación la invitada, y yo vivo como en el infierno, y tuve la suerte de tener a tu padre y a tu marido, pero de mis padres no vi nada más que borracheras y palizas. Aquí Lucy mintió ni madre, ni padre nunca golpeó a su hija, ella solo todos estos años era indiferente a ellos y creció como una hierba, desde la infancia puños golpeando a su manera. ¿Crees que no podría mantener una casa así? Claro que podría, pero en nuestro pueblo ya no quedan novios, solo borrachos. También hubo un gran amor en mi vida. Pero me engañó, me tomó por una mujer y me dejó, Lucy siguió quejándose. Es una pena que Dios no te dé hijos. ¿Y quién te ha dicho a ti que no lo hace?, preguntó Ariana. Cuando llegue el momento, Él se los dará. Entonces la patrona se dio cuenta. Déjeme mirarle la pierna, a lo mejor necesita un vendaje apretado. Lucy se negó, dijo que le dolía, pero que se las arreglaría de alguna manera. Espera, ahora Alexander debe venir de la granja, él te llevará allí. Lucy no podía imaginar mejor suerte. Acompañando a Lucy al coche y despidiéndose de ella, Ariana dijo:
Y vienes a visitarnos, charlaremos, recordaremos la escuela, fue la invitación más imprudente, que dio un giro a toda la vida de Ariana y Alexander. Desde ese día, Lucy vino a casa de Ariana. No muy a menudo, para no levantar sospechas. Nunca venía borracha ni después de una borrachera, a veces incluso traía modestas entradas. Una vez Alexander pilló a una invitada, y la esposa, como de costumbre, pidió llevar a una amiga a casa. Volvió enfadado y preguntó: ¿Y qué hace esta Lucy frecuentándonos? Lo siento por ella, no tiene casa, ni patio, ni familia, ni trabajo. Se sentará aquí, llorará y se calentará el corazón. Alexander sonrió, abrazó a su mujer y dijo: «Qué pequeña e ingenua eres. ¿No sabes que Lucy va con su padre al muelle como a trabajar? Ella eligió esa vida para sí misma. Nos falta personal en la granja, pero ella no tiene prisa por ir allí. ¿No quieres que venga a casa con nosotros? Déjala venir, pero no la dejes entrar en tu corazón. No puedes confiar en ella». Ariana había planeado pasar el día de otra manera. Hoy descubrió que el milagro que ella y Alexander habían estado esperando todo el año pasado había llegado. Por fin estaba convencida de que estaba embarazada. Pero una pequeña discusión la había desconcertado por un momento. Envió a su marido a buscar a su padre y se puso a preparar la mesa. ¿Qué se celebra, hija?, preguntó Blasen. Ariana sonrió enigmáticamente y sentó a todos a la mesa. Luego trajo 2 trozos de papel y entregó solemnemente uno a su padre y el otro a su marido. «Esto, abuelo, es lo que tendrás que comprar para la llegada de tu nieto», dijo dirigiéndose a su padre. «¿Y esto, querido papá?». En la lista de Blasem incluía todo tipo de cunas, cochecitos, tronas, vajilla para bebés y todo lo que el bebé pudiera necesitar, y que a menudo incluso queda sin desembalar y se compra en reserva. Y la lista de su esposa consistía en un único deseo. Ariana quería un husky de verdad desde hacía mucho tiempo, pero nunca se había decidido. Y ahora estaba segura de que su marido le encontraría un cachorro con buen pedigrí. Aunque los hombres llevaban mucho tiempo esperando esta noticia, se quedaron boquiabiertos, y Ariana dijo que deberían decírselo también a su abuela, sobre todo porque mañana era el cumpleaños de Sara. Al día siguiente por la mañana fueron todos juntos al cementerio, donde vieron de lejos a Kevin junto a la tumba. Él, al oír el ruido de un coche que se acercaba y ver el coche de Alexander, se alejó rápidamente. Y Lucy estaba eligiendo la ocasión adecuada para llevar a cabo su plan. Una vez que Ariana mencionó que su marido iría a la ciudad un par de días, era necesario llevar los regalos de sus hermanos al pueblo y comprar medicinas para la granja. En realidad, iba a recoger un cachorro. No podía ser mejor ocasión para llevar a cabo sus sucios planes. Al día siguiente vio salir el coche de Alexandro y decidió actuar. Llegó a casa de Ariana por la noche y se alegró de pasar una tarde solitaria con su compañera de clase. Ariana la llevó a la cocina, hirvió una tetera, puso varios postres en la mesa y empezaron a tomar el té. Al cabo de unos 10 minutos, Ariana se mareó y cayó en la oscuridad. Volvió en sí por la mañana en su propia cama, pero por alguna razón completamente desnuda. Le dolía la cabeza y apenas recordaba la noche anterior. ¿Qué podía haber pasado? Ariana se dirigió a la cocina, donde todo estaba en perfecto orden. Todos los platos estaban en su sitio, el fregadero vacío. Cuando había tenido tiempo de guardarlo todo, pensó Ariana, quizá el desmayo es otro síntoma raro del embarazo. Tendría que decírselo al médico en la próxima visita. Eran las 6 de la mañana. Hacia las 7 llamaron a la puerta. La abrió y se sorprendió. En el umbral estaba su suegro. Su aspecto no presagiaba nada bueno, pero ella invitó a Kevin a pasar a la habitación. ¿Así pasas el tiempo sin Alexander?, preguntó enfadado y tiró una pila de fotos sobre la mesa donde estaban los cuadernos. Sin duda Ariana estaba en ellas. De eso no cabía duda. Pero había otros 2 hombres extraños tumbados junto a ella, abrazándola. En otra foto, estaba sentada sin ropa en una mesa, besando a uno de los hombres. No miró más allá.
Ariana se dio cuenta del propósito de las extrañas visitas de Lucy y de su obsesión por ser su amiga y sus lapsus de memoria de ayer. Alexander, no voy a enseñar esas fotos. Todavía no. Pero harás lo que yo te diga. Si no, las publicaré en todos los postes. Serás tan famoso que tú y tu padre tendréis que huir. Al principio quiso tirar a Kevin y sus fotos. Pero luego pensó, ¿y si cumplía su amenaza ahora? Walker padre ya había recogido toda su porquería y estaba a punto de salir. Cuando llegó a la puerta, miró hacia atrás y dijo: «Mira, te lo advertí. Si se lo cuentas a tu padre o a Alexander, te convertirás en una estrella de internet». El hombre rió maliciosamente y salió. Ariana entró en pánico. No sabía qué hacer a continuación. Contarle a Alexander lo que había pasado. Sabía que él la creería. Pero, ¿y si su suegro cumplía su amenaza y filtraba las fotos en internet? Entonces, adiós a su reputación, a su escuela y a su vida de siempre. ¿Quizá quiere dinero? Entonces no hay problema, pensó Ariana. Su padre se lo dará y ni siquiera preguntará para qué es. Todo depende de la cantidad que pida el suegro por las fotos. Ah, ¿y las borrará de su teléfono? A juzgar por el comportamiento de hoy, no. De todos modos, cuanto más pensaba Ariana en ello, más desesperada parecía su situación. Hizo las maletas y se fue a trabajar. Pasó la noche siguiente sin dormir, intentando encontrar una solución al problema. Y por la mañana pensó: esperaré a ver qué hace ahora mi suegro, y luego ya veremos. Alexander llegó a casa con regalos y trajo un cachorro. Durante un tiempo Ariana incluso se distrajo de su ansiedad y empezó a organizar la cama y el comedor para la mascota. Pero de vez en cuando volvía a recordar lo que había pasado y ni siquiera oía las preguntas de su marido. ¿Qué te pasa hoy? Parece que estás en las nubes, preguntó finalmente. Nada, solo pienso en nuestro futuro, respondió Ariana. ¿Qué hay que pensar? El futuro es brillante y hermoso, citó Alexander un clásico y añadió. Y será aún más hermoso cuando nazca Anthony. ¿Qué Anthony? Sin entender, preguntó Ariana. Hoy me estás asustando, dijo Alexander. Anthony, nuestro hijo. Ariana sonrió y dijo. ¿Y si nace una niña, también la llamaremos Kouke? No, respondió Alexander con seriedad. Llamaremos a la niña Sara, aunque no esté de moda, sino en recuerdo de mamá. Después se alargaron los días de siempre. Kevin ya no le recordaba a sí mismo, y la ansiedad de Ariana crecía. Ya no veía a Lucy, pero la niña llamaba a menudo la atención de Alexander y le hacía insinuaciones inconfundibles. Un día él le dijo: ¿por qué me molestas? Sabes que tengo mujer. Por cierto, ¿intentabas ser su amiga? Mal conoces a tu mujer, sí, incluso yo con mi reputación me avergüenzo de comunicarme con ella. Alexander no entendió nada, hizo un gesto con la mano y se marchó. Pero las palabras de Lucy le dolieron, y el veneno de la sospecha empezó a hacer efecto. Empezó a notar que Ariana no dormía bien por las noches, estaba a menudo pensativa y a veces todo se le caía de las manos. Pero ahuyentó los malos pensamientos de su cabeza. Ariana no podía engañar, no podía traicionar. Pronto se resolvió. Una tarde, Walker padre fue a casa de su hijo. Ariana estaba sola, le dijo bruscamente. En cuanto Alexander se vaya a la ciudad, vienes a mi muelle a trabajar. Ariana se sobresaltó tanto con la aparición de su suegro que no se dio cuenta inmediatamente de qué tipo de trabajo hablaba. Pensó que Kevin quería hacerla cargadora o limpiadora. Pero no puedo levantar cosas pesadas, susurró, estoy esperando un hijo, tu nieto. Aquellas palabras no solo no detuvieron el acoso moral de Walker, sino que parecieron enardecerlo. Mi nieto, gruñó. Pero estos amantes tuyos, volvió a arrojar la pila de fotos sobre la mesa, no son mis hijos. Ariana se quedó de pie junto a la mesa, temblando como una hoja de álamo. En ese momento Alexander entró en la habitación. Llevaba tiempo preocupado por el extraño estado de su esposa, y hoy la ansiedad se hizo especialmente fuerte.
Así que se fue a casa temprano. Oyó con toda claridad la última frase de su padre, y luego vio los cuadros esparcidos por la mesa. Le bastó un vistazo para darse cuenta de que eran tomas montadas y que la mujer que aparecía en ellas estaba profundamente dormida o inconsciente. Miró a Ariana, cuyos ojos seguían llenos del horror que acababa de experimentar. Entonces apareció ante él la visión de su madre moribunda, levantó el pesado taburete de roble y lo bajó sobre la cabeza de su padre. Kevin se desplomó contra la esquina de metal rojo de la chimenea, resolló y la sangre le brotó de la herida. Ariana se desmayó. Luego llegaron la ambulancia y la policía. Llevaron a Sela a la morgue para que le hicieran la autopsia, y la policía detuvo a Alexander para interrogarlo. Unas horas más tarde, Berry llevó a su mujer a Alexander para que estuviera con Ariana, y fue a la policía para averiguar qué le esperaba a su hermano. Harry y Archie ya estaban allí. No les dieron cita con el sospechoso, pero les dijeron que el caso estaba claro. Y lo más probable era que Alexander quedara en libertad antes del juicio. Y así fue. 2 días después estaba en casa. En un consejo familiar, los hermanos decidieron que enterrarían a su padre en el tanatorio y que el velatorio se organizaría en una cafetería rural. Eligieron un lugar alejado de la tumba de su madre. En 6 meses sucedieron muchos acontecimientos. El tribunal declaró a Alexander culpable de asesinato en estado pasional. El castigo era un mínimo de 2 años de trabajos correccionales. Archie, como empleador, lo puso inmediatamente en libertad bajo fianza, por lo que, de hecho, el yerno, al seguir trabajando en la granja, tendrá que pagar parte del dinero a favor del Estado. En este proceso no hubo más víctimas que la propia víctima. Alexander y Ariana tuvieron un niño, Anthony, tal como habían soñado, y en el bautizo, Berry y Sofía anunciaron felices que también esperaban un niño. Es de esperar que todos los problemas por los 2 nacimientos hayan pasado ya.